eligió para dar vida por su palabra. Nos llamó, nos eligió para dar vida por su palabra. Su proyecto nos confió, en nuestra boca puso su fuerza. Propaguemos el amor, todos tenemos derecho a la misión. Nuestro mundo muere porque desconoce que Dios le llamó, buscando a tientas a su verdadero amor. Vagan como ovejas sin aliento y sin paz, sin esperanza y mucho miedo al que dirán. Nos eligió, préstame tus labios, préstame tu ser. Hoy estás conmigo, dales de comer. Ellos tienen hambre de escuchar mi voz, solo mi palabra les dará calor. Prediquemos con valor el mensaje que nos liberó. Demos vida al corazón de los hombres que Dios eligió. Nos llamó, nos eligió para dar vida por su palabra. Nos llamó, nos eligió para dar vida por su palabra. Su proyecto nos confió, en nuestra boca puso su fuerza. Propaguemos el amor, todos tenemos derecho a la misión. No son nuestras fuerzas lo que hará posible la resurrección, será el poder de aquel que dijo y se cumplió. Una palabra suya puede transformar a toda la humanidad, solo hace falta quien la quiera pronunciar. Nos eligió, préstame tu vida, préstame tu voz. Eres un apóstol, eres un pastor, reprende y anima, deja de temblar. Eres mi relevo, te voy a formar. Somos palabra de Dios, instrumentos de la salvación. Prediquemos con amor, para eso Dios nos eligió. Nos llamó, nos eligió para dar vida por su palabra. Nos llamó, nos eligió para dar vida por su palabra. Su proyecto nos confió, en nuestra boca puso su fuerza. Propaguemos el amor, todos tenemos derecho a la misión. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que también llamó apóstoles, para que estuvieran con él y enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Ponemos en tus manos, querida Trinidad, este retiro de apóstoles. Queremos pedirte que nos abras la mente, el corazón, nuestro cuerpo para poder acoger la palabra en nosotros y poder también vivir esta vocación a la que nos llamas
a ser apóstoles tuyos, dando la palabra y dando testimonio también de todo lo que vamos escuchando y viviendo. Acompáñanos, María, con tu entrañable amor de madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues buenos días a todos. Agradecemos mucho a las misioneras que se hayan podido conectar esta mañana y poder sacar este tiempito para poder dialogar con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu y encomendar pues este tiempo de retiro, tanto sábado como domingo, a nuestra Madre. Hemos titulado el retiro nos llamó a ser apóstoles, y por eso leíamos la cita de Marcos 3 del 13 al 15, porque experimentamos también que, al menos es lo que nos gustaría que este día pudiera ser, ¿no? Que podamos reavivar esta llamada de ser apóstol verbum Dei, ¿sí? Poder renovar, reanimar, reexperimentar, todo ¿no? Adelante el re, porque no van a ser llamados, sino a ser rellamados. Y a mí me gustaba mucho entender de parte pues, de Jesús, ¿no? Te llamo a ser mi apóstol. Y por eso me gustaría tanto que te dispongas a acoger la palabra que te voy a dirigir. Que podamos cada uno, desde el punto donde nos encontramos, ¿no? Nuestro proceso personal, familiar, formativo, a acoger esta palabra que hoy viene a darnos luz a nuestra vida. Esta palabra que nos constituye y nos hace apóstoles. Y por eso me gustaba mucho empezar. Normalmente las pautas las terminamos con María, ¿verdad? Pero hoy me gustaba empezar con nuestra Madre. Ella que supo acoger la palabra de Dios en su vida. Ella que supo guardar en el corazón todo lo que iba aconteciendo en lo que vivía, en lo cotidiano, en lo que entendía y en lo que no entendía. Mamá, tú que eres la maestra de los apóstoles, tú que eres la maestra en acoger la palabra, ayúdanos, enséñanos a poder ir dándole espacio hoy a esta palabra, ¿no? Y me gustaba, pues, en el grupo de retiro de apóstoles, hay gente mayor, gente joven, gente que está estudiando, matrimonios que llevan tiempo, matrimonios que se están estrenando, ¿no? en este estado. Y me gustaba mucho entender, ¿no? Cómo Jesús, el Padre y el Espíritu llama a todos, ¿no? De distintos estados de vida, nos reúne para poder escucharle, para poder compartir con nosotros. En Ezequiel 37:24 dice, lo reuniré de entre todas las naciones. Y yo creo que eso es el retiro, este tiempo, ¿no? Ese tiempo de dejarnos reunir por Dios, reunir por nuestro carisma verbum Dei y poder ir haciendo un stop, ¿no? Poder ir haciendo un stop en nuestra vida para, dice la palabra ahí en Ezequiel 37, para volver a nuestra tierra, para volver a nuestro origen, para volver a la llamada o a quien nos ha llamado, ¿no? Para volver a ellos mismos. Y me gustaba muchísimo porque dice para que vuelvan a la tierra y entender de parte de Dios, yo soy tu tierra. Dios es nuestra tierra y quiere que volvamos a Él. Cuando uno vuelve a su origen, a su tierra, a su hábitat, uno se siente seguro, amado, aceptado, ¿verdad? Y yo creo que esa es esa experiencia también que en el retiro Dios quiere ir marcando, ¿no? Dios quiere ir marcando en cada uno de nosotros. Y hacer un stop de las clases, de las tareas, de la casa,
Pues sí, o sea, normalmente Nancy y Moni van al mercado los sábados, ¿no? Y no sé si irán, creo que no, pero uno para, ¿no? Uno para y hace el stop para poder escuchar a nuestro Dios, ¿no? Para poder escuchar a nuestro Dios. Y me gustaba muchísimo por eso, ¿no? Darme cuenta que cuando escuchamos a Dios, ahí volvemos a nacer a nuestra vocación de ser apóstol, ¿no? ¿Cuándo nace un apóstol? Un apóstol, bueno, Dios lo ha tenido desde siempre, ¿no? En su corazón, en su mente, nos ha tenido desde siempre pensados. Pero nacemos a la fe cuando escuchamos la palabra de Dios. Despertamos a la fe con el anuncio de la palabra. Y a mí me gustaba mucho pues hacer esta memoria, ¿verdad? Porque yo he estudiado, bueno, los 4 primeros o 5 primeros años de mi vida en un colegio de monjas. Y bueno, lo normal, que te forman, rezas el Padre Nuestro, rezas el Rosario, vas a la capilla y tal. Pero bueno, es la fe incipiente, podríamos decir, ¿no? Sin embargo, yo sí reconozco que ha habido un momento puntual en mi vida, a los 17 años, cuando me dirigieron la palabra de Dios, ¿no? Me dirigieron la palabra de Dios y yo ahí sentí que desperté a una fe nueva, a una fe novedosa que no había vivido. Solo las monjas, estas que nos ayudaban y nos querían, nos cuidaban, pero más daban miedo que otra cosa, ¿verdad? Y me ayudaba mucho entender de parte de Jesús, ¿no? O sea, tú has nacido a esta vocación cuando me has escuchado. Y la palabra que a mí me resuena en el corazón es: como barro en manos del alfarero, así eres tú en mis manos. Y ahí empezó una fe distinta, Jeremías 18:6. Y les invito a que esta mañana pues se puedan preguntar, ¿cuál fue la palabra de Dios con la que despertaste a tu vocación de ser apóstol? ¿Cuál fue esa palabra de Dios? Porque aunque hemos estado en el pensamiento de Dios, aunque hemos estado en su corazón desde siempre, ha habido un momento puntual donde hemos despertado a esa llamada, ¿sí? Y es importante poder localizarla, poder identificarla, porque esa es la experiencia fundante en la que se va a cimentar nuestro seguimiento como apóstol. ¿Cuál es esa palabra? No vayan a entrar en crisis si no la encuentran, dense tiempo, tranquilos, ¿no? Hay que ir pasando por el corazón, viéndonos, o sea, porque es importantísima tener esa palabra donde vamos a fundamentar nuestro seguimiento. Porque va a ser un trampolín que cuando vengan las dificultades, porque si nos hemos decidido seguir al Señor, dice también la palabra de Dios, preparémonos para la prueba. Vayamos a ese cimiento y salgamos para adelante, ¿no? Bien, entonces hemos despertado a la fe por la predicación en una palabra concreta. Y sin embargo, como les decía hace un momentito, Dios nos ha llamado desde siempre. Jeremías 49:1, Jeremías 1:4-5, ¿no? Nos llamó desde el vientre de nuestra madre. Nos ha separado, nos ha congregado, nos ha consagrado para Él. Es Dios mismo quien ha tenido la iniciativa de darnos la vocación de ser apóstol. Es Él quien nos sigue llamando, quien nos sigue separando, quien nos sigue consagrando. Es Él quien ha puesto en nuestro corazón esa capacidad de ser apóstol, ¿sí? De ser apóstol. Y por eso, ¿no? Por eso buscamos en todo momento responderle. Buscamos. ¿Y en qué lo notamos? En que no estamos contentos o satisfechos con el seguimiento que vamos haciendo. Que vamos pidiendo, interiormente se va pidiendo más, no nos queremos instalar, no nos gusta la mediocridad. Queremos comprometernos, aunque luego digamos que no, pero sí queremos. O sea, ¿por qué? Porque Dios ha puesto dentro de nosotros esa capacidad, ¿sí? Está inscrita, solo necesitamos sacarla,
solo necesitamos estrenarla, solo necesitamos volverla a ejecutar, a ejercitar. Porque si bien es cierto, somos capaces y está en nosotros el ser apóstol, también es una decisión nuestra. Y por eso Jesús continuamente dice, si tú quieres, puedes seguirme. El que quiera seguirme, ¿no? O sea, Jesús apela a nuestra libertad. Tú estás capacitado para ser apóstol. Tú estás capacitada para predicar la palabra. Porque si hemos llegado al Verbum Dei, no es casualidad. Porque si hemos escuchado la palabra y hemos nacido a esta predicación, por la predicación, no es casualidad. Es que Dios ve en nosotros, en cada uno de los que estamos aquí, esa potencia de poder desarrollarnos en este carisma concreto, ¿no? Entonces, por eso supone que nos decidamos libres y conscientemente a seguir, a avanzar. Y me gusta mucho comprender que nuestra vocación de apóstoles no se riñe ni se contrapone con los estudios, con el trabajo, con el estado civil. No se contrapone. Es que ustedes como son misioneras se dedican a tiempo completo. No es así. El ser apóstol es lo que va dando sentido a lo que vamos haciendo. El ser apóstol es lo que nos va dando también nuestro horizonte. Un ingeniero, una doctora, un abogado, un músico, una misionera, una ama de casa, vocación de ser apóstol. Qué distinto poder vivirlo así, poder vivir mi carrera, mi profesión, mi estado de vida como apóstol. Ya por la tarde nos irán diciendo pues cómo se vive ese ser apóstol, ¿verdad? Pero me ayudaba muchísimo comprender, ¿no? O sea, y entonces, Marianela, ¿qué es ser apóstol, no? Porque ya nos mareaste, pero dinos qué es, ¿no? Y me gustaba entender que el apóstol es un llamado, un elegido y un enviado de Dios, ¿sí? Por eso esta cita de Marcos 3, los llamó para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Y así los instituyó como los 12, como apóstoles, ¿no? Entonces, el ser apóstol supone dejarme llamar por Dios, dejarme llamar por Jesús y responderle, dejarme elegir, ¿no? Entre tantos, nos ha elegido a nosotros. Yo siempre digo, mi hermana Lili, la que se está uniendo a la escuela los lunes, es más buena que yo, comprende más que yo, es más sensible que yo. Yo toda la vida he dicho, ¿por qué a mí, no a ella? Además, ella era la que tenía la intuición por la vocación. Yo estaba muy tranquila con mi deporteo. Entonces, ¿por qué a mí? ¿No? Y me encantaba entender por qué a Dios, porque a Jesús le ha dado la gana y nos elige porque nos ama, ¿no? Nos elige no porque seamos aptas, porque tengamos cantidad de cualidades, porque ¿no? Nos elige porque nos ama. Te elijo porque te amo, Deuteronomio 7:4, ¿no? Por el mucho amor que te tengo, por eso te elijo. No me importa tus talentos, o sea, no es eso por lo que te busco a ti porque te quiero. Sí, y te busco a ti porque yo me comprometo a capacitarte a que puedas ser mi enviado, mi enviada en este mundo dividido, en este mundo que pide y exige a gritos personas que testimoniemos su amor, que testimoniemos su misericordia, que testimoniemos la esperanza, que testimoniemos, que seamos signo de fraternidad. No es fácil, pero así nos mira Dios, así nos mira Jesús. Te llamo para que estés conmigo, para que estés. Y entonces el apóstol es esa persona que escuchando la llamada de Dios, escuchando la llamada de Jesús, le responde. Y en el apóstol se van dando estas dos dimensiones, ¿no? El ser y el hacer. Y en la cita de Marcos 3:13, pues vemos cómo Jesús les dice,
los llamó a estar con Él. Ya sabemos que estar, verbo ser, estar, ¿no? Entonces, estate aquí conmigo, siéntate conmigo, comparte conmigo, dialoga conmigo. Y me gustaba comprender ese estar con Jesús, no es un estar de intimismo, ¿no? Es de intimidad, pero no de intimismo, ¿sí? Porque el intimismo nos deja en nosotros y estamos como el perro que se está mordiendo la cola ahí, ¿no? Y se quiere morder la cola y ahí se la pasa, dando vueltas. La intimidad es entrar en el corazón del otro y dejar que el otro entre en mi corazón. Y a eso nos llama Jesús. Ábreme tu corazón y yo te muestro mi corazón. Ahora que mañana que celebramos en la iglesia, bueno, ayer celebramos, pero mañana solemnemente Sagrado Corazón, ¿verdad? Ábreme tu corazón y ve mi corazón, acoge lo que hay. Y qué bonito poder estar con Jesús así, compartiendo como buenos amigos, a corazón descubierto, ¿sí? Sin nada guardar, sin nada a ocultar. Compartir con Él, ponernos de acuerdo con Él. ¿Y cómo hacemos? ¿Y qué decimos? ¿Y cómo reaccionamos frente a esta persona? ¿Y cómo reaccionamos frente al apostolado? ¿Y cómo reaccionamos ahora en pandemia? ¿Y cómo reaccionamos ahora que la cepa de la India bendita ya está y nosotros ya estábamos abriendo, ya estábamos haciendo las reuniones híbridas y ahora nos vuelven a meter miedo, ¿no? Señor, ¿qué quieres de nosotros este tiempo? Un apóstol escucha profundamente los movimientos del corazón de Jesús. Por eso, estate aquí conmigo. Te llamo para que estés conmigo y vayas desarrollando tu ser apóstol. ¿Sí? Y después está la otra parte, ¿verdad? Los llamó para estar con Él y enviarlos a predicar. Estando con Él, vivimos el hacer. Pero primero es el estar con Él, el ser. Es decir, que el hacer nace del ser. Y no el hacer del ser, ¿no? A veces hacemos 1000 cosas, hacemos un montón de cosas, estamos en todos los grupos y colapsamos en algún momento, ¿verdad? Y no se trata de hacer, se trata de ser. Ser apóstol de Cristo. Es decir, dejar que sea Cristo quien viva en nosotros. Gálatas 2:20. Dejar que sean los sentimientos, los pensamientos, la forma de actuar de Jesús. Ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Y por eso me ayudaba mucho, ¿no? Que esta mañana, pues cada una de los que estamos hoy aquí, podamos darnos un espacio. O sea, no terminemos estas pautas y cerremos el cuaderno y vayamos a cocinar, a limpiar, lo pendiente, ¿no? Yo les invito a que de esta mañana por lo menos saquen una horita, media horita de estar con Jesús, de volver a pasar por el corazón, por el recuerdo. ¿Qué palabra me hizo nacer a esta vocación de apóstol? ¿Cómo quieres que reanime esta llamada a ser apóstol? No cualquier apóstol, no de cualquier carisma, sino Verbum Dei. ¿Sí? Entonces, que podamos sencillamente dejar que Jesús nos hable a nuestro corazón y nos vaya diciendo qué es ser ese apóstol. Hoy, 2021, ¿qué es ser apóstol? En un ambiente, en un mundo donde estamos viviendo la pandemia, donde estamos viviendo pues la separación, donde el contacto de tú a tú no está, donde todo va siendo virtual. ¿Qué significa ser apóstol? Y finalmente, ¿qué significa ser apóstol en Guatemala? Donde hay diversidad, aunque es una cultura, hay multiculturalidad. ¿Cómo vivir este ser apóstol? En la capital, en Chimaltenango, en San Lucas Tolimán,
cómo vivir mi ser apóstol en la universidad, en el trabajo, en mi matrimonio, en la comunidad, con los grupos donde estoy. Entonces, que podamos pedirle a nuestra Madre, a nuestra Mamá María, ¿verdad?, que nos enseñe a estar con Jesús esta mañana, que nos enseñe a poder escucharle a Él y creer que nuestro hacer va a nacer primero de ser, del ser, ¿sí? Y por eso, pues, Madre, acompáñanos tú con tu entrañable amor de madre para que podamos acoger en nuestra vida la palabra que hoy Dios nos quiere dar. Muchas gracias y nos vemos pues en la tarde a las otras pautas.